Buenas noches tengan todos ustedes a esta sesión del ESMEO. En nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología y en nombre del presidente el doctor Héctor Martínez Said, les doy la bienvenida a esta sesión académica virtual que vamos a tener el día de hoy, muy interesante, sobre el cáncer de pulmón de células no pequeñas, específicamente carcinoma escamoso en enfermedad avanzada. Y pues hoy tenemos un cartel de lujo, si me permiten decirlo, con 3 médicos de alta especialidad. Empezaremos y los iré presentando antes de cada una de sus exposiciones. Y vamos a empezar de entrada de lleno con la doctora Rosario Flores Soto. La doctora Rosario Flores Soto es neumóloga, trabaja es adscrita al Centro Médico La Raza. Ella es neumóloga con alta especialidad en neumología oncológica, precisamente por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y ella nos va a ayudar a presentar el primer tema, específicamente cuáles son las diferencias clínicas, diagnósticas, pronósticas que hacen del carcinoma escamoso avanzado un tumor de pulmón, por supuesto, un tumor en especial. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, vamos a comenzar. Gracias por la presentación y pues vamos a continuar. Como bien lo dijo el doctor Rodríguez Cid, vamos a hablar a puntualizar las diferencias clínicas, diagnósticas y pronósticas en el contexto del cáncer de pulmón escamoso avanzado. Bueno, como sabemos, el cáncer escamoso avanzado pues es una entidad clínica única, diferente al resto de los tipos histológicos del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y como sabemos, hay una variabilidad entre los factores genéticos, la raza, la edad, el género, los factores exposicionales. En realidad, en el cáncer de pulmón de células no pequeñas sabemos que tiene una relación estrecha con el tabaquismo y pues el cáncer pulmonar escamoso avanzado, el prototipo clínico del paciente con carcinoma escamoso, pues va a ser un paciente de una edad avanzada, promedio 60 años, un poco más, y hay una estrecha relación al tabaquismo. De hecho, dentro de los grupos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, es el que más tiene la asociación con lo que es el tabaco. Y bueno, ¿cuáles son las peculiaridades de esta entidad clínica? Bueno, las lesiones premalignas son la displasia escamosa y el carcinoma escamoso in situ. Sabemos que es de una localización central, a diferencia del adenocarcinoma, que es de localización periférica, por lo cual el carcinoma escamoso se va a localizar se va a originar en los bronquios principales, en los bronquios lobares o los bronquios segmentarios. La manera de presentación de este tipo de tumor generalmente es una lesión endobronquial, por lo tanto va a generar obstrucción bronquial, infiltración de la pared bronquial y invasión local. Otra característica es que es de un crecimiento rápido y una diseminación tardía. Radiológicamente, ¿cómo se va a presentar el carcinoma escamoso? Pues como una telectasia obstructiva o una neumonía posobstructiva. Una característica muy, muy particular de este tipo de tumor es que se cavita con mucha frecuencia y pues de allí vamos a tener los datos clínicos que presentan los pacientes con un carcinoma escamoso avanzado. Y bueno, también los pacientes en una etapa avanzada se pueden presentar con derrame pleural, pero aquí hay que tomar en cuenta que generalmente en el carcinoma escamoso no es por invasión pleural como en el adenocarcinoma. En realidad aquí es por obstrucción linfática. Es un dato importante a tomar en cuenta porque para el abordaje diagnóstico, quizá al realizar una biopsia de pleura, pues no obtengamos el diagnóstico porque el mecanismo del derrame es un mecanismo diferente. Y bueno, en cuanto a los datos clínicos que tenemos en cuanto al carcinoma escamoso, pues son los propios generados por el tumor, la diseminación intratorácica que va a generar el mismo y pues las metástasis. Dentro de los más frecuentes, como les he mencionado, el carcinoma escamoso se va a generar a nivel endobronquial, entonces los síntomas principales van a ser disnea porque hay una obstrucción del flujo. También les mencioné que es el tumor que más
se cavita o se necrosa. Entonces, habitualmente son pacientes que presentan hemoptisis. Y bueno, como está localizado a nivel central, pues por diseminación intratorácica o local, pues vamos a tener afección del nervio laringio recurrente, los pacientes van a presentar disfonía, síndrome de vena cava superior, y pues lo que conocemos como el síndrome de Pancoas o el tumor del surco superior, que nos va a generar el síndrome de Horner. Y pues también aquí síntomas generados por las metástasis, que habitualmente es dolor óseo, y síntomas neurológicos. Como sabemos, en el contexto del carcinoma avanzado, pues los pacientes, más del 80% van a tener síntomas asociados al tumor, que son los más frecuentes, los que le he mencionado, y en menos del 10% de los pacientes va a ser un hallazgo el determinarlo. Algo muy importante para el diagnóstico de este tumor, nosotros sabemos que en cáncer de pulmón la presentación radiológica es muy variada, o sea, podemos tener imágenes en llenado acinar, consolidación, etcétera, y pues ser cáncer de pulmón de células no pequeñas. Aquí en estas imágenes lo que quiero mostrar y puntualizar es cuáles son los datos tomográficos más característicos del carcinoma escamoso avanzado. Y bueno, a lo largo de las charlas les he estado mencionando que es el tumor que es un tumor de localización central, que va a generar invasión a nivel local, que es un tumor que suele necrosarse, como vemos en esta imagen, o en esta otra que está acá, y cuando lo vemos con imágenes o datos periféricos, es porque generalmente ha generado una obstrucción del bronquio, y lo que vemos más distal, y que a veces no podemos distinguir entre si es tumor o es un componente de neumonía posobstructiva, es precisamente eso, generado por la obstrucción. No es habitual la diferencia, por ejemplo, del adenocarcinoma, que un carcinoma escamoso nos dé un patrón como el que está en esta imagen, que está caracterizado por una imagen de llenado acinar. Esta imagen es más característica de un adenocarcinoma y, por ejemplo, de tipo lipídico, que es un crecimiento lento. Y bueno, en términos como generales o de radiología, quedémonos con estas imágenes, que es el patrón radiológico más característico del adenocarcinoma escamoso. Y bueno, generalmente vamos a tener un paciente de mayor de 60 años, con antecedente de un tabaquismo significativo, un índice arriba de 20 paquetes año, y pues vamos a ver un tumor de localización central, y pues aquí podemos ver la imagen radiolúcida de una imagen que está necrosada, y lo que relacionamos acá en el corte axial en la tomografía de tórax. Y el otro es que por la invasión bronquial y la obstrucción que genera de los bronquios, pues vamos a encontrar lo que es atelectasia, ¿no? Y aquí vemos cómo se observa esa lesión posobstructiva en una imagen tomográfica, y este es el signo radiológico característico de la S de Golden. Aquí les puse esta imagen de un PET para que nos demos cuenta que no todo lo que vemos como una masa, por decirlo de una manera, es tumor, y eso es bastante relevante para la toma de biopsia y cómo vamos a abordar el diagnóstico del carcinoma escamoso avanzado. Aquí podemos ver por PET que la captación es mucho menor a la lesión y que tenemos un componente posobstructivo periférico. Entonces, de allí partimos para decidir qué método diagnóstico vamos a utilizar en el contexto de este tipo de tumores. Como bien sabemos, la toma de la biopsia tiene que ser un método el menos invasivo posible y que nos genere una cantidad de tejido significativo que nos permita hacer un diagnóstico adecuado, poder medir todos los marcadores moleculares que necesitamos. Y entonces tenemos dos grandes opciones, ¿no? El menos invasivo, que nos genere una buena cantidad de tejido, y tenemos lo que es la BAF, que puede ser guiada ya sea por tomografía, ultrasonido o fluoroscopía. La sensibilidad de la BAF es muy buena, pero es una opción muchísimo más asequible para tumores de localización periférica, que en este caso sería el adenocarcinoma y células grandes, y es el método de elección para aquellas lesiones que están a menos de 2 centímetros de la pared torácica. Un punto a tomar en cuenta es que los pacientes con carcinoma escamoso son pacientes que tienen tabaquismo significativo, entonces vamos a tener un componente importante de enfisema, y el riesgo de neumotórax pues se aproxima de un 20 a un 25%.
por lo que considero que, pues a diferencia del resto de cáncer de pulmón de células no pequeñas, el método ideal es la broncoscopía, ya que es un método bastante seguro, poco invasivo. Y aquí les muestro una tabla de diversos estudios, es un resumen por broncoscopía flexible de lesiones centrales. Para realizar el diagnóstico es broncoscopía convencional, y pues es donde tenemos más utilidad que en las lesiones periféricas, ¿no? Se puede realizar un lavado cepillado con una sensibilidad pues aproximadamente del 59%, y si realizamos biopsias con forceps es de aproximadamente el 74%. Sin embargo, pues sabemos que la broncoscopía ha tenido bastante avance y actualmente contamos con lo que son las criobiopsias. Entonces, la criobiopsia pues es obtener la muestra a través de una sonda, y aquí tenemos un estudio donde nos muestra a través de este método que es mucho más asequible, o sea, el riesgo de complicaciones es menor, la muestra es de un tamaño muchísimo más significativo y la sensibilidad es muy alta, con una sensibilidad de 92%, y no nada más en los tumores centrales, incluso en los periféricos, y sería el método de elección para el diagnóstico del carcinoma escamoso. En cuanto a la estadificación, no vamos a encontrar diferencia con el resto de los tipos histológicos del cáncer de pulmón de células no pequeñas, puesto que nos basamos en el TNM8, igual que en los otros. Y bueno, ¿cuáles son los factores pronósticos o las diferencias pronósticas? En términos generales, la supervivencia del carcinoma escamoso avanzado a 5 años está estimada en aproximadamente el 16%. Sin embargo, sabemos que hoy día hay diferentes situaciones que nos determinan el pronóstico en el contexto de cáncer. O sea, existen varios marcadores moleculares, alteraciones genéticas que determinan en realidad el pronóstico de este grupo de pacientes, y eso creo que lo vamos a ver más a detalle ahorita con el doctor Lara. Y bueno, al identificar estos drivers o las alteraciones, pues se puede dar un tratamiento pues mucho más específico donde el pronóstico es totalmente diferente. Y pues en términos neumológicos, ¿qué puede tener impacto importante en el pronóstico de los pacientes con carcinoma escamoso avanzado? Es la recanalización endobronquial. Desde que empecé mi plática les he mencionado que este es un tumor que va a invadir los bronquios. Entonces, pues vamos a tener síntomas asociados a la obstrucción, como es la disnea. Y en términos de sobrevida, pues se ha demostrado, este es como uno de los primeros estudios donde observamos que la recanalización endobronquial mejora la calidad de vida y mejora la supervivencia. Aquí vemos en esta curva de Kaplan y Meyer cómo aquellos pacientes donde no se realizó la intervención pues tienen una sobrevida de 10 meses aproximadamente, y en aquellos en que se quitó la obstrucción endobronquial pues tuvieron una sobrevida mayor independiente al tratamiento dirigido. Entonces hay intervenciones que podemos realizar en estos pacientes independiente al tratamiento, y eso fue lo que consideré para la charla. Muchísimas gracias, doctora Rosario, excelente, muchísimas gracias por su participación. Al ratito vamos a tener preguntas y una pequeña mesa redonda, por favor. Bien, ahora voy a presentar, por favor, al doctor César Lara Torres. El doctor César Lara Torres, como ustedes saben, es patólogo muy conocido por nosotros, es el jefe de Departamento de Patología Quirúrgica y Molecular del Centro Médico ABC, y él nos va a presentar las diferencias patológicas y biomoleculares que tienen el cáncer de pulmón escamoso comparado con específicamente adenocarcinoma o cáncer de pulmón de células no escamosas. Por favor, doctor Lara, si es tan amable. La parte que me tocó presentar a mí son las diferencias patológicas y biomoleculares entre el carcinoma escamoso y no escamoso de pulmón, y es muy interesante porque son enfermedades completamente diferentes. Ya nos mostraban en este momento la imagen de la cual vamos a platicar un poco más del consorcio de TCGA. Esta es la división morfológica del cáncer de pulmón: adenocarcinoma, carcinoma escamoso y de células grandes.
que son el 85% de las histologías, con 15% el carcinoma de células pequeñas. Y lo que les comentaba es la dificultad por las múltiples variantes histológicas. Principalmente lo difícil está entre el patrón sólido y el carcinoma escamoso no queratinizante, en donde no se puede identificar la formación de perlas de queratina, como se ve en esta imagen acá. Algunas otras morfologías, como el carcinoma de células basales, puede confundirse con el carcinoma neuroendocrino, y lo que les quiero mostrar son algunas publicaciones en donde se ha utilizado herramientas como la inmunohistoquímica para poder ayudar en esta división, por ejemplo, en esta revisión de 656 casos. Y una cosa importante es recalcar que la inmunohistoquímica no es absolutamente necesaria en todos los casos. O sea, el porcentaje de reclasificación con el uso de inmunohistoquímica está entre el 5 y el 7% en la gran mayoría de las series, y precisamente estas morfologías peculiares son las que pueden complicar la clasificación: el patrón sólido, las células grandes, el adenocarcinoma con patrón sólido. Y precisamente, si ven ustedes aquí en esta gráfica, la reclasificación del 2004 a la cuarta edición posterior con el uso de inmunohistoquímica, precisamente muestra cómo hay algunas lesiones inicialmente pensadas como carcinomas escamosos que en realidad representan adenocarcinomas. Probablemente la principal contribución está en los carcinomas de células grandes, en donde definitivamente se les puede clasificar en adenocarcinomas o en escamosos, y también en el carcinoma adenoescamoso, en donde definitivamente se les puede asignar una sola línea de diferenciación, ya sea al adenocarcinoma o el carcinoma escamoso. Y estas son algunas de las imágenes que ellos muestran. Por ejemplo, estas lesiones en donde probablemente los artificios por preservación o la retracción celular puede formar estas aparentes luces que pueden semejar glándulas, pero que con la inmunohistoquímica podemos ver positividad para citoqueratina 5, que es específica para carcinoma escamoso, y negatividad a TTF1, lo que muestra que esto es un adenocarcinoma epidermoide pseudoglandular, que esto sobre todo se puede ver en la piel, pero también en el pulmón. Y este patrón, por ejemplo, una neoplasia sólida, aparentemente con la formación de estos cuerpos apoptóticos que pueden parecer queratinización individual, pero que muestra en la inmuno la negatividad para la citoqueratina 5, 6 y la positividad difusa a TTF1. TTF1 es un muy buen marcador, no solo para poder decir si una neoplasia es primaria pulmonar, sino también si es de diferenciación glandular, y entonces pues esto es un adenocarcinoma con patrón sólido pseudoescamoso, que esto es probablemente el problema más frecuente. Es otra publicación de 480 casos inicialmente diagnosticados como carcinoma epidermoide, y las principales áreas en donde se identifica reclasificación precisamente son los tumores no queratinizantes, ya sea a través del uso de marcadores neuroendocrinos, en donde algunos puede identificarse corresponden a carcinomas de células grandes neuroendocrinos, una proporción a carcinomas, a adenocarcinomas con patrón sólido, que usualmente son positivos a TTF1, el resto de ellos a carcinomas escamosos no queratinizantes, y también una proporción de tumores con esta morfología que les comento, basaloide, en donde aquellos que son positivos a P40, pues son carcinomas escamosos de morfología basaloide, y el resto son los carcinomas neuroendocrinos. Pero si ven de manera global, la reclasificación o el porcentaje en donde la inmunohistoquímica es absolutamente necesaria, pues es alrededor del 5 al 7%, y estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, una neoplasia sólida de células con citoplasma abundante o sinófilo, sin presencia de queratinización, pero que son positivas a P40, y entonces, pues esto es un carcinoma escamoso, igual en con unas células pequeñas que podrían hacer pensar en un carcinoma de células pequeñas neuroendocrino. En realidad, la positividad a P40 muestra esta morfología basaloide, y obviamente como comparativa, aquellas que en verdad son neoplasias de células pequeñas y que son positivas a CD56 y otros marcadores neuroendocrinos como sinaptofisina o cromogranina, y por lo tanto pues son carcinomas neuroendocrinos, lo más frecuente de células pequeñas.
Este de aquí es uno de los principales problemas, una neoplasia de patrón sólido, de células eosinófilas o claras, formaciones sólidas homogéneas. A veces se llega a ver esta formación de halos claros perinucleares con células a veces de aspecto como coilocítico, binucleadas, en donde uno está tradicionalmente acostumbrado a llevarlas a la diferenciación escamosa, pero que en realidad son difusamente positivas a TTF1 y negativas a P40, y por lo tanto son marcadores, son en realidad carcinomas escamosos. Una de las guías bien importantes para seguir es este artículo de IASLC, las mejores prácticas en inmunohistoquímica diagnóstica, en donde hacen recomendaciones bien específicas sobre el uso de inmunohistoquímica en neoplasias pulmonares, sobre todo para ver diferenciación P40, TTF1, marcadores neuroendocrinos como C56, cromogranina o sinaptofisina, y recordar que P63 puede ser positivo hasta el 20 a 30% de los adenocarcinomas, así es de que usualmente se prefiere P40. Hay que recordar que la positividad focal se considera positiva en general para adenocarcinoma pulmonar, y P40 para considerarlo positivo debe de ser 50% en la población celular que estemos identificando. Puede haber coexpresión, como se ve en este ejemplo aquí abajo, en las células de la neoplasia, alguna que otra positiva P40, pero eso no lo hace un carcinoma adenoescamoso ni tampoco un carcinoma escamoso. Aquí el TTF1 tiene el predominio. Y hay que recordar también que las clonas de los anticuerpos que usamos son muy importantes. En este mismo artículo se comparan las dos principales clonas de TTF1 y les recuerdo, esta clona 8G7G3 es mucho más específica tanto para la diferenciación adeno como para la diferenciación de primario pulmonar versus metástasis. Algunos neoplasias, como por ejemplo el carcinoma de ovario, endometrio, útero, colon o gástrico, pueden en una pequeña proporción ser positivos a TTF1, y es mucho más esta proporción con la clona SPT24. Así es de que si uno busca especificidad, hay que buscar esta clona en particular, 8G7G3. Con el uso importante de la inmunohistoquímica, uno puede reducir sobre todo esta rebanada del pastel, el 10% de las neoplasias de células grandes hasta el 2%, porque las neoplasias de células grandes no sabemos si van a ser adenocarcinomas o carcinomas escamosos, y eso es importante para la decisión de los biomarcadores moleculares. Y como ustedes recuerdan, pues esto ha sido una enorme historia en las neoplasias pulmonares. Hemos identificado una gran cantidad de drivers moleculares que han permitido manipularlos y tener excelentes respuestas. Nos ha mostrado que el adenocarcinoma de pulmón es no solo una enfermedad, sino múltiples enfermedades. Y para eso, pues uno de los principales ejemplos son las publicaciones de TCGA, Cancer Genome Atlas, en donde el adenocarcinoma principalmente muestra alteraciones en vías de señalización celular, sobre todo en tirosinas sinasas, y de ahí su uso terapéutico, como por ejemplo EGFR, ALK, ROS, BRAF, etcétera. Una gran rebanada del pastel corresponde a KRAS también. Desde el punto de vista de los perfiles moleculares, TCGA pudo identificar 3 diferentes perfiles: proliferativo proximal, inflamatorio proximal y de unidad respiratoria terminal. Y les pongo como comparación ese mismo análisis de TCGA, pero en carcinoma escamoso, en donde las principales mutaciones identificadas, como veíamos, no corresponden a tirosinas sinasas ni a receptores localizados en la membrana, sino, por ejemplo, a vías de estrés oxidativo y también genes relacionados a la diferenciación escamosa. P53, uno de los más importantes, el gen que codifica P16, PTEN, PI3K, así que desde el punto de vista molecular son vías completamente diferentes. Hablando de los drivers moleculares comunes, por ejemplo, en este gran estudio solamente se identificó 7% de amplificación para EGFR, 2 casos con mutaciones similares al adenocarcinoma L861G, un caso con mutaciones en codón 61 de KRAS, pero ningún
de lesión del exón 19 ni tampoco mutaciones de L858R. Así es de que el patrón, desde el punto de vista de drivers moleculares comunes de adenocarcinoma, no se encuentra aquí, es muy poco frecuente y hay que más bien ver a otro tipo de opciones. En este mismo artículo revisan algunas alteraciones probablemente identificables y utilizables desde el punto de vista clínico, por ejemplo, receptores del factor de crecimiento fibroblástico 1, 2 o 3, que ahorita ya están algunos de ellos en uso en carcinoma de vejiga, ERBB3, ERBB2, HER2 y la amplificación de GFR, pero como ven, los porcentajes son mucho menores y hay una enorme área de oportunidad en la identificación de drivers utilizables en el sentido de inhibición de tirosinas sinasas en este aspecto en el carcinoma escamoso. Desde el punto de vista genético, el carcinoma escamoso, en lugar de tener 3 patrones genéticos diferentes, tiene 4. Un subtipo de expresión clásica, un subtipo de expresión primitiva, el de expresión basal y un subtipo de expresión secretoria. Sobre todo basados en la presencia de mutaciones de PI3KCA, de amplificación de P63, que está en el brazo largo del cromosoma 3, y algunas otras mutaciones adicionales que pueden verse aquí. Así que desde el punto de vista genético son 2 neoplasias muy diferentes, con patrones de proteínas potencialmente tratables también muy diferentes. Una última diapositiva para hablar acerca de PDL1, que obviamente es otro de los blancos moleculares interesantes comparando una histología con la otra, y en esto los artículos no se ponen completamente de acuerdo. Hay metaanálisis que hablan sobre algunas concordancias y diferencias con respecto a la expresión de PDL1 por histología. Yo les traigo este ejemplo en donde se identifica que el adenocarcinoma tiene positividad en más del 50%, solo en 12% de los casos estudiados, un amplio estudio en casos investigando con la clona 22C3. Sin embargo, esta proporción es mucho mayor para el carcinoma escamoso, el 29%, y esto es algo que personalmente yo también he visto. En el revisar casos día a día, uno puede identificar que es más probable que haya positividad para PDL1 en carcinoma escamoso que en adenocarcinoma, y en general, aunque la literatura no se pone completamente de acuerdo, esto es algo que uno puede observar en el día a día, sobre todo por los niveles de expresión, ya sean a más del 50 o a más del 1%. Así que, bueno, lo que les presenté e intenté mostrar es que el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso son 2 enfermedades completamente diferentes, que son extensamente diversas en su morfología, su patrón de inmunohistoquímica y mutacional, que sobre todo las neoplasias con patrón sólido se benefician de inmunohistoquímica adicional con marcadores de diferenciación como P40 y TTF1. Los blancos moleculares son muy poco frecuentes con respecto al adenocarcinoma, lo común, EGFR, BRAF, KRAS, etcétera. Y algunos estudios muestran una mayor frecuencia de expresión de PDL1 en esta histología en particular, que pues puede ser una herramienta importante de uso terapéutico. Muchísimas gracias. Yo creo que más que un intento nos dejó muy claro las diferencias patológicas. Muchas gracias. Gracias, Jero. Muchas gracias, doctor Lara, por esta excelente ponencia. Y bueno, para mí es un placer poder presentar a un colega y amigo mío, oncólogo médico, el doctor Jerónimo Rodríguez Cid. Él es oncólogo médico adscrito al Servicio de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y él nos va a hablar de un tema muy interesante, que es todos los avances que hemos tenido actualmente en el manejo de pacientes con cáncer de pulmón, específicamente de la histología escamosa. Y pues adelante, doctor Jerónimo. Gracias, Elizabeth, muchísimas gracias. En efecto, ya nos hablaron mucho sobre las diferencias que representa el carcinoma escamoso y realmente las diferencias durante mucho tiempo también fueron en que los avances en el tratamiento de adenocarcinoma, en la detección de mutaciones potencialmente targets, eran solamente exclusivas para adenocarcinoma, y lamentablemente los carcinomas escamosos se venían quedando bastante rezagados en cuanto a la ciencia. Basta
basta pensar y recordar que la forma en la que nosotros individualizábamos al paciente era basado en estudios, buenos estudios como este de Scagliotti, en un estudio, ustedes recordarán, un estudio sumamente clásico donde utilizó pemetrexed y lo comparó contra gemcitabina carboplatino, es decir, pemetrexed cisplatino, perdónenme, versus gemcitabina cisplatino, y lo que demostró el doctor Scagliotti es que había una diferencia entre los pacientes que tenían carcinoma no escamoso y aquellos pacientes que tenían carcinoma escamoso, y de ahí nació esta idea de dar a los pacientes con adenocarcinoma, preferir dar un tratamiento de pemetrexed. Eran los primeros estudios que demostraban el uso de pemetrexed en adenocarcinoma, pero también nació la idea que eventualmente se fue arraigando y que fue pasando durante varios tiempo sobre gemcitabina cisplatino, que si bien no es el único estudio, recordemos que en este estudio, si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de carcinoma escamoso, pues pueden ver, por ejemplo, que la unidad se toca, aunque sí hay una diferencia a favor de dar gemcitabina cisplatino. La verdad es que esta diferencia, al menos en este estudio, era una diferencia no estadísticamente significativa. Vinieron otros estudios en donde se demostró que gemcitabina era una buena droga para utilizar en carcinoma escamoso, pero la realidad es que tampoco había un gran avance cuando tú lo comparabas contra paclitaxel carboplatino, cuando lo comparabas contra droga de tercera generación con doblete basado en platino. Después vino este estudio, un estudio negativo, un estudio que compara, bueno, un estudio negativo no en el sentido de que era peor, sino negativo de que no era mejor. Es un estudio que comparó nab-paclitaxel carboplatino versus paclitaxel carboplatino. Paclitaxel asociado a albúmina teóricamente tenía mayor efecto porque eventualmente pasaba más tiempo haciendo un efecto, y sabemos la forma en la que actúa paclitaxel es dependiente también del ciclo celular, y por lo tanto entre más se exponga las células a paclitaxel, pues teóricamente tiene un mayor efecto. Sin embargo, el estudio fue un estudio donde se demostró que no había un beneficio en supervivencia libre de progresión, no había un beneficio en supervivencia global, se aceptaron para utilizarse prácticamente como iguales. Sin embargo, en el subanálisis de los pacientes con carcinoma escamoso, ustedes pueden ver que hay un beneficio en la tasa de respuestas del 41% a favor de los pacientes que recibían paclitaxel versus 24% en los pacientes que recibían paclitaxel carboplatino. Y no solamente eso, sino que precisamente un nuevo subanálisis demostró que la diferencia, si bien no existía en todos los pacientes por intención a tratar, existía en aquellos pacientes que tenían más de 70 años. Sin embargo, pues, lamentablemente estamos tomando decisiones de subanálisis, que si bien en ciertos pacientes con carcinoma escamoso la tasa de respuesta es muy importante, como lo es en prácticamente todas las neoplasias, y que eventualmente tú quieres tratar a los pacientes más añosos con el mejor tratamiento posible también, pues en realidad tampoco es que haya grandes diferencias ni que se pueda denominar un estándar de tratamiento. Y entonces pasó mucho tiempo hasta que prácticamente empezamos a tratar de llevar lo que se tenía de adenocarcinoma, tratar de llevarlo hacia carcinoma escamoso en una época donde todavía no entendíamos, ya sabíamos las diferencias histológicas, sabíamos las diferencias pronósticas, pero todavía no entendíamos mucho las diferencias biológicas que, por ejemplo, el doctor Lara nos acaba de comentar. Y entonces prácticamente yo podría decir pasaron 20 años sin un avance significativo específicamente en carcinoma escamoso. Y después en 2015, recordemos un poquito antes, 2013, 2014, se hicieron los estudios FLEX, el estudio con cetuximab, que eventualmente se reprodujo ese estudio. Inicialmente se consideraba que medir por inmunohistoquímica y tener un score FLEX que se diseñó para ese estudio de más de 200, se beneficiaban los pacientes de agregar al tratamiento de quimioterapia cetuximab, pero después se hicieron otros estudios en donde se mostró que realmente no había esta diferencia. Y entonces apareció el estudio Squire, el estudio utilizando necitumumab versus más la quimioterapia versus el tratamiento de quimioterapia, y ustedes pueden ver que hay una diferencia estadísticamente significativa con una mediana de 11.5 meses versus 9.9 meses, pero bueno, ahorita con los estudios nuevos y novedosos, pues obviamente esto ya no nos impresiona tanto. Necitumumab no está en México, no está aprobado en México, no es comercial, por lo tanto eventualmente no es una droga que podamos utilizar. Una droga que
utilizar un antiangiogénico también se exploró. Lo que sabíamos de los pacientes con bevacizumab era que fue el primer antiangiogénico en utilizarse en cáncer de pulmón, que no estaba recomendado para pacientes con carcinoma escamoso. Uno, porque se veía disminuido el efecto de potenciar sobre todo la supervivencia libre de progresión, pero también lo que se veía era mayor riesgo de sangrados, mayor riesgo de complicaciones, y mucho tiene que ver lo que nos decía la doctora Rosario en cuanto a cómo se encuentra el tumor. Son tumores que se encuentran más centrales, que invaden más y que por lo tanto tienen un mayor riesgo de sangrado. En realidad, si me permiten decir mi opinión personal, en realidad yo creo que no depende tanto de el medicamento como tal, sino depende también de dónde está localizado el tumor. Pero entonces apareció el estudio, bueno, recordemos también que tenemos estudios con nintedanib que resultan estudios negativos, pero si ustedes ven el estudio REBEL, es el único medicamento antiangiogénico que ha demostrado un beneficio específicamente en pacientes con carcinoma escamoso. No solamente se demostró en pacientes con carcinoma escamoso, sino en adenocarcinoma. Aquí presento solamente la mediana de supervivencia en carcinoma escamoso y la mediana de supervivencia en supervivencia libre de enfermedad, donde ustedes pueden ver que es una buena, es un beneficio, hay un beneficio, pero realmente es un beneficio realmente discreto, un hazard ratio de 0.86 para mediana de supervivencia global. Pero bueno, es un medicamento que está aprobado, es un medicamento que sí tenemos en México y que eventualmente puede ser utilizado, me parece ahorita más como segunda línea, basado en lo que les voy a presentar en unos momentos. Hasta que llegó la inmunoterapia, me parece entre el invento, descubrimiento de la década en cuanto a oncología. Ya habíamos avanzado afortunadamente mucho en cáncer de pulmón con los medicamentos target, pero la inmunoterapia vino a revolucionar la oncología definitivamente, y específicamente en cáncer de pulmón los PD-1, sin duda. En los primeros estudios, recordemos que un ipilimumab, sobre todo en aquellos pacientes, sobre todo en carcinoma de células pequeñas, podían generar un beneficio, pero no era un beneficio que utilizado como monodroga sea un beneficio tan impactante. Pero hasta que llegaron los anti-PD1 y los anti-PDL1, es decir, hasta que conocimos esta vía y esta interacción entre el tumor y las células T y cómo podíamos modificarla o cambiarla, definitivamente fue el avance. Y recordemos que el avance en cáncer de pulmón nació con este estudio, con nivolumab. Fue el primer estudio en demostrar, en presentarse que había un beneficio. Recordemos que comparado nivolumab contra pembrolizumab o atezolizumab, nivolumab decidió hacer, o Bristol Myers decidieron hacer estudios separados, el Checkmate 057 para adenocarcinoma y el Checkmate 017 para carcinoma escamoso. Y ustedes pueden ver que tanto en supervivencia global, utilizado como segunda línea de tratamiento, hay un beneficio en supervivencia global con un hazard ratio ya mucho más potente comparado con todos los estudios previos que yo les mostré, de 0.59, y un beneficio en supervivencia libre de progresión de 0.62, de tal forma que rápidamente se aceptó como la inmunoterapia, no solamente nivolumab, sino en general toda la inmunoterapia, incluyendo pembrolizumab, incluyendo atezolizumab, como algo que eventualmente debíamos utilizar en segunda línea de tratamiento, incluyendo aquellos pacientes con carcinoma escamoso. Recordemos también que está el estudio de pembrolizumab, que está el estudio OAK. La pequeña o gran diferencia, dependiendo cómo lo quieran ver ustedes, es que en esto se metió en un solo estudio toda la población, pero había una buena representación de carcinoma escamoso. También se hicieron subanálisis en su momento de carcinoma escamoso y parecía ser un impacto bastante parecido al que se había conseguido con nivolumab cuando se utilizaba pembrolizumab y atezolizumab. Y en aquel estudio nos demostraba, el estudio Checkmate 017 nos demostraba que en aquel entonces y hasta el momento lo seguimos utilizando, PDL1 probablemente no había que medirlo, porque el impacto del medicamento en PDL1, el impacto del medicamento en beneficio en supervivencia global era un impacto independientemente del PDL1. Una idea que hoy tenemos, sin embargo, si nosotros dejamos de ver al PDL1 como un probable biomarcador y lo vemos como un probable mecanismo de resistencia, me parece que las cosas cambian. Ya lo decía el doctor César, incluso él ve más PDL1, mayor expresión de PDL1 en pacientes que tienen carcinoma escamoso comparado con el adenocarcinoma. Una cosa es que no nos sirva en el momento para tomar una decisión clínica específica,
pero otra cosa es que el carcinoma escamoso no exprese PDL1. Por supuesto que expresa PDL1, por supuesto que también a mayor probabilidad de tener PDL1, mayor probabilidad de respuesta, ahorita lo vamos a ver en los estudios de primera línea, y también por supuesto que el tener PDL1 bajo, al final lo que representa es un mecanismo de resistencia. Pero ¿por qué el PDL1 no es tan importante? ¿Por qué? Porque al final pareciera que el carcinoma escamoso es completamente diferente a lo que estamos viendo en el adenocarcinoma y que los mecanismos de resistencia y muchos de mecanismos de resistencia que tiene el carcinoma escamoso son completamente diferentes a los que se presentan en el adenocarcinoma cuando de inmunoterapia se habla. Por ejemplo, este estudio donde ustedes pueden ver la expresión de PDL1, la expresión de PDL1 en las células epiteliales y la expresión de PDL1, de PD1, del receptor PD1 en las células epiteliales. Aquí está la expresión de PDL1 en las células epiteliales. Recordemos que estamos acostumbrados a que el PDL1 está en el tumor y PD1 está en los linfocitos T, pero vean y comparen con las células estromales. ¿Cuál es la idea? Que aquí uno de los principales células que expresa PD1 es precisamente las células estromales más que el epitelio y más que los linfocitos. Y esto puede representar, repito, un mecanismo de resistencia porque al final, pues tú lo que puedes estar haciendo en carcinoma escamoso es, en vez de bloquear el tumor, puedes estar bloqueando a las células estromales y entonces es posible que con eso sea disminuido el beneficio. No significa que no haya un beneficio, por supuesto que hay un beneficio. Este es el primer estudio utilizado en primera línea de tratamiento que demostró un beneficio. El Keynote 024, que todos ustedes conocen, que recordemos que es un estudio que compara pembrolizumab versus quimioterapia en primera línea con una característica muy, muy importante. Todos los pacientes tenían que tener PDL1 más del 50%. Y si nosotros vemos, y aquí lo puse en negrito, más o menos el 19% de los pacientes tenían histología escamosa. El estudio es positivo, como ustedes bien saben, no hay un subanálisis en pacientes con carcinoma escamoso, pero el estudio es positivo en supervivencia libre de progresión, es positivo en supervivencia global, y era el primer estudio que nos decía, bueno, debemos medir PDL1, si tiene más del 50%, debemos utilizar inmunoterapia, independientemente de que se trate de un carcinoma escamoso o no. Y si nosotros vemos, por ejemplo, interesante, bueno, a mí se me hace muy interesante este forest plot, cuando a pesar de tener en la histología escamosa, a pesar de tener solamente 56 pacientes, no alcanzaron, no toca el intervalo de confianza, que eso generalmente cuando son pocos pacientes, pues el intervalo de confianza se hace muy grande. Ustedes lo pueden, por ejemplo, comparar en tabaquismo, que nunca fumó, el intervalo de confianza es grandísimo. Aquí el intervalo de confianza no es tan grande, no toca la unidad, pero además el beneficio medido por hazard ratio comparado con aquellos adenocarcinomas, quisiéramos pensar que incluso es mejor, o pareciera que incluso es mejor, y entonces la primera idea es, pudiera ser más activo el tratamiento en carcinoma escamoso. Ahora bien, el carcinoma escamoso lo tenemos que tratar al final como una entidad completamente diferente. Este estudio, por ejemplo, toma a los pacientes con adenocarcinoma caracterizados de bajo grado, o las histologías de bajo grado, las compara con las de alto grado y las compara eventualmente con carcinoma escamoso, y específicamente ve primero cuáles son los genes que tienen y cuáles son las implicaciones de genes oncogénicos que pudiera tener el carcinoma escamoso. Y ustedes pueden ver una que no tiene tantos genes, que no comparte tantos genes con los adenocarcinomas de bajo grado, comparten más características genéticas con los carcinomas de alto grado, pero que además tiene 118, o sea, tiene muchas más alteraciones genéticas que generan heterogeneidad, que generan desdiferenciación, que por lo tanto se traducen a la clínica como un peor pronóstico y que eventualmente se traducen como, obviamente, mayor activación de mecanismos de resistencia, no solamente para inmunoterapia, sino para quimioterapia y para prácticamente todo lo que tenemos hoy para utilizar en pacientes con carcinoma escamoso. Y también ese estudio demuestra algo que para mí es muy interesante, los coinhibidores, los famosos coinhibidores y las interleucinas supresoras, que hoy sabemos que son mecanismos de resistencia para el carcinoma escamoso. Ustedes pueden ver, en verde es el carcinoma escamoso, y ustedes pueden ver que hay algunos otros coinhibidores como AIDO, como CTLA4,
como interleucina 6, como interleucina 10, que al final son interleucinas que disminuyen la respuesta inmune. El carcinoma escamoso generalmente tiene más probabilidad de tener interacción con todos esos inhibidores. Y ustedes lo pueden ver aquí, bajo grado, adenocarcinoma de bajo grado, adenocarcinoma de alto grado, y fíjense cómo se ve carcinoma escamoso y todo lo que pudiera inhibir la respuesta inmune en carcinoma escamoso. Aquí está CTLA4, aquí está PDL1, es decir, PDL1 visto como mecanismo de resistencia, no como mecanismo de acción. TIGIT, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es decir, varios mecanismos, interleucina 6, interleucina 1, varios mecanismos de resistencia que el carcinoma escamoso tiene. Por eso es que el carcinoma escamoso tiene un peor pronóstico, y por eso es que eventualmente el carcinoma escamoso va a requerir un tratamiento diferente. Ahora bien, si ya sabemos que hay diferencias entre el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma en cuanto a comportamiento biológico, en cuanto a mecanismos de resistencia, pues nosotros podemos hacer dos cosas para tratar de vencer este mecanismo de resistencia. Podemos intentar generar una inflamación en el tumor. Nosotros sabemos también que los linfocitos infiltrantes son un factor de buen o de mal pronóstico para responder a un tratamiento de inmunoterapia, pero cada vez aprendemos más sobre cómo podemos nosotros aumentar esos linfocitos infiltrantes hacia el tumor y que por lo tanto se maximice la interacción entre el linfocito T y la célula tumoral. Una de esas es dar un tratamiento de quimioterapia. En enfermedad metastásica no estamos acostumbrados a generar radioterapia, a dar radioterapia, pero esa es una línea de investigación interesante. La radioterapia, por supuesto, nos puede ayudar a aumentar la inflamación. La quimioterapia nos puede ayudar a aumentar la inflamación, a convertir de un tumor no inflamado o no inmune a un tumor más inmune, pero también podemos eventualmente buscar cuáles son los otros mecanismos de resistencia tan novedosos como el LAG3, que es al final otro receptor que se puede estar justamente en los linfocitos T y que la coestimulación del anti-PD1 o de anti-LAG3 puede disminuir de mejor, incluso más eficientemente, la respuesta inmune cuando es utilizada por el tumor. Y hoy, por supuesto, entonces ya se están desarrollando ciertos medicamentos que ahorita todavía están en pañales, presentados en ASCO, pero medicamentos muy, muy interesantes porque ahorita utilizados en varios tumores donde se intenta maximizar el beneficio de los medicamentos anti-PD1 que hoy tenemos. Bueno, primero se tiene que probar que un tratamiento anti-LAG3 eventualmente funciona y parece que puede funcionar. Incluso ya hay medicamentos o anti-PD1 o estudios de anti-PD1, en este caso nivolumab, con anti-LAG3, en este caso relatlimab, donde demuestran en estudios fase 1 todavía, fase 1-2, ya clínicos, un beneficio y una buena respuesta y una buena combinación. Puedes utilizar otros, y en especial, y yo les decía en diapositivas anteriores, TIGIT. TIGIT parece ser que es algo que está expresado altamente en carcinoma escamoso. Vale la pena estudiarlo en carcinoma escamoso y va a valer la pena separarlo de los adenocarcinoma. ¿Qué es TIGIT? TIGIT es simplemente otro receptor muy parecido a PD1 en cuanto a mecanismo de acción. Por supuesto, cuando yo digo muy parecido, en realidad lo estoy sintetizando en realidad, porque en realidad pues, son completamente diferentes, actúan diferentes vías de señalización, disminuyen la respuesta inmune de formas completamente diferentes, pero a lo que voy es que si nosotros lo queremos ver muy simplista, y si me permiten explicarlo así, pues es otro receptor que se encuentra en la célula T, que cuando es estimulado por un ligando que tiene la célula tumoral, disminuye también la eficacia y disminuye la respuesta inmune. Y entonces, pues no es casualidad que ya se hayan presentado los primeros estudios con un inhibidor anti-PDL1 más tiragolumab, que es un inhibidor TIGIT precisamente, donde hay un beneficio precisamente en estos pacientes. Pero esto es algo que está en estudio, es decir, es algo que no podemos utilizar ahorita, que primero necesitamos asegurarnos que vaya a funcionar. Se van a necesitar estudios fase 3, son prometedores, por supuesto, pero ya ha habido otras moléculas prometedoras como los inhibidores de AIDO que eventualmente no fueron efectivas, por lo tanto, entonces tenemos que esperar esos estudios. Otro mecanismo de resistencia que tú puedes vencer, por ejemplo, con el tratamiento de quimioterapia, es precisamente estas alteraciones estromales. Yo les mencionaba también que había diferencias
en cuanto a las células estromales y en cuanto a la expresión de PD1 y de PD1 por parte de las células estromales, y eventualmente también hay diferencias, y hoy cada vez sabemos que las células estromales son un mecanismo de resistencia muy, muy importante, porque al final las células estromales pueden actuar como una barrera. Me explico, no es que sea una barrera, un muro como el que quiere poner Trump o el que está poniendo. Me refiero más bien a un muro de interacción del linfocito T para llegar al linfocito T, a la célula tumoral. Es decir, el linfocito T tiene que interactuar con las células estromales, tiene que interactuar con los macrófagos, con los fibroblastos, con los neutrófilos para poder llegar a la célula tumoral, y en esa interacción puede perderse, es decir, en esa interacción puede ser completamente inhibido por las células estromales, porque al final estas pueden expresar PDL1, pueden expresar interleucinas, pueden, por un mecanismo de retroalimentación negativa, expresar interleucinas positivas. Entonces, eventualmente el linfocito T puede que terminar exhausto. ¿Cómo puedes controlar esas células estromales? También la puedes controlar con un tratamiento de quimioterapia, porque al final, cuando das un tratamiento de quimioterapia, también disminuye las células estromales. Entonces, no solamente es que la quimioterapia pueda hacer un efecto sinergista con los anti-PD1 o anti-PDL1, que obviamente había que explorar y era lo lógico buscar un efecto de sinergia, sino que también la quimioterapia te puede controlar ciertos mecanismos de resistencia que pueden estar presentes en el tumor. Y entonces hay dos estudios para mí que son importantes en cuanto a este caso. Voy a presentar primero el estudio no por importancia, ni por historia, ni por cómo se fueron presentando. Decidí presentar primero el Empower 131. La razón es que es un estudio donde se compara 3 brazos, atezolizumab más carboplatino más paclitaxel. El segundo brazo también con atezolizumab más nab-paclitaxel y carboplatino, y el tercer brazo, que digamos que era el estándar, nab-paclitaxel más carboplatino, se decidió obviamente utilizar nab-paclitaxel, por lo que ya habíamos presentado que tenían mayor tasa de respuesta. Y el estudio es un estudio muy bien hecho, es un estudio con mantenimiento con atezolizumab, y es un estudio que demuestra un beneficio en cuanto a la supervivencia libre de progresión, con una mediana de 6.3 meses versus 5.6 meses. Demuestra el estudio que es benéfico en el forest plot para todos los pacientes, independientemente de su género, independientemente de la edad, independientemente del ECOG, aunque claro, se aceptaron, como en todos los estudios, ECOG 0, ECOG 1, y aparentemente independientemente del tabaquismo, aunque obviamente en no fumadores pues eran muy, el intervalo de confianza toca la unidad porque eran pocos pacientes. Es un estudio también que demuestra que PDL1, que sí interviene PDL1, es decir, que PDL1 no es lo mismo tener el impacto que tiene PDL1, el impacto que tiene atezolizumab en los PDL1 alto, pues no es el mismo que en aquellos PDL1 bajo o en el PDL1 negativo. Es decir, repito y vuelvo a generar la idea, no significa que el PDL1 ahorita lo tengamos que tomar en carcinoma escamoso cuando uno decide dar un tratamiento, por ejemplo, de inmunoterapia más quimioterapia o incluso de inmuno, es decir, clínicamente probablemente no nos sirva en carcinoma escamoso, pero no significa que no sea un factor pronóstico y no significa que no sea un factor eventualmente de resistencia. Si yo veo un estudio donde el impacto en los negativos es un impacto que es menor, pues obviamente entonces, ¿qué te está diciendo? Pues es un mecanismo de resistencia, y además es un mecanismo de resistencia con una plausibilidad biológica muy, muy alta, demostrada prácticamente desde que surgió los anti-PD1 y los anti-PDL1. Sin embargo, lamentablemente el estudio es un estudio al final negativo porque es un estudio que no toca que no demuestra un beneficio en cuanto a la supervivencia global. Ustedes pueden ver la mediana 14.0 versus 13.9. Vean esas gráficas. Lamentablemente no se demuestra un beneficio en supervivencia global, y eso que no se había permitido un crossover, es decir, en el estudio no se permitía un crossover. Y después está el estudio Keynote 407, que a mí es un estudio que me gusta mucho. Es un estudio nuevamente utilizando pacientes solamente de histología escamosa, igual que el estudio pasado, el 131, el Empower 131, utiliza solamente histología escamosa, y aquí
solamente eran 2 brazos, el brazo con pembrolizumab más quimioterapia, se permitía paclitaxel o nab-paclitaxel más carboplatino, se hizo una estratificación, por supuesto, comparado contra solamente la quimioterapia, y bueno, se continuó obviamente el mantenimiento de pembrolizumab hasta cumplir 2 años. Y algo importante de este estudio en comparación del estudio 131 es que aquí sí se permitió el crossover, y al final pues eso, como vamos a ver en un momento, pues puede resultar bastante valioso. Estas son las características basales del estudio, no me voy a detener demasiado en ellas, pero hay un beneficio en la supervivencia libre de progresión palpable, 6.4 versus 4.8 meses. En el análisis interino hay un análisis interino en la supervivencia global, 15.9 meses versus 11.3 meses, y se presentó la actualización en ASCO del 2018, donde la mediana se alcanza en supervivencia global de 17.1 meses versus 11.6 meses. Esto es importante que lo retengan en la mente, 17.1 meses de supervivencia global, porque si bien yo sé que no podemos hacer comparaciones directas, eventualmente necesitamos tener esa información para poder intentar dilucidar cuál pudiera ser el mejor tratamiento hoy en pacientes con carcinoma escamoso, aunque obviamente ya estamos en una época donde no hablamos de estándares, donde no hablamos de únicos. Hay un beneficio en supervivencia libre de progresión, hay un beneficio en la tasa de respuesta, y aquí muy interesante, 62.6% de tasa de respuesta en todos los pacientes, no solamente en los pacientes PDL1 positivos o PDL1 mayor del 650, que cuando los comparamos con adenocarcinoma, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver estas tasas de respuesta en PDL1 positivos o en PDL1 mayores de 50. Aquí todos los pacientes tienen 62.6% de tasas de respuesta, y pues las respuestas generalmente son duraderas. Y algo importante del estudio es que como permitió un crossover, permite sacar esta PFS2, que al final lo que te dice es, hay un beneficio de pembrolizumab, lo que te dice, necesitas dar pembrolizumab de primera línea, no dejes pembrolizumab de segunda línea tras rescate a un tratamiento de quimioterapia. Para esto sirven las PFS2, para otras cosas, pero para mí es lo más interesante, que sirve PFS2, que te dice, pues pembrolizumab puede, el beneficio se mantuvo a pesar de que aquellos pacientes que progresaron inicialmente al tratamiento de primera línea con quimioterapia, les diste de segunda línea pembrolizumab, y aún así los pacientes que recibían pembrolizumab de primera línea mantenían un beneficio en supervivencia global, que te dice, tienes que darlo desde primera línea, y la combinación es excelente dada como tratamiento de primera línea. Nuevamente, prácticamente en el forest plot, prácticamente todos los subgrupos se ven beneficiados, y aquí nuevamente se repite lo que veíamos en el Empower 132, tanto medido como hazard ratio, tanto medido como medianas en supervivencia libre de progresión, como medidos como medianas en supervivencia global, hay un mayor impacto entre mayor expresión de PDL1 tenga el paciente. Entonces, de aquí es que yo mido PDL1 en todos los pacientes, incluyendo escamosos. ¿Y por qué? Porque sé que a lo mejor no me va a ayudar a tomar una decisión, pero una decisión clínica en cuanto palpable, tangible, pero sí me va a hablar del pronóstico, me va a hablar de la probabilidad de que responda a un tratamiento, y me va a hablar también de si el paciente tiene posibilidades de tener resistencia, para que yo busque otras técnicas factibles para inhibir esa resistencia. Una de esas resistencias es precisamente combinarlo con un tratamiento de quimioterapia en aquellos pacientes, en todos los pacientes. Habrá quien me diga, bueno, pues en más de 50 se acepta dar pembrolizumab monóloga, por supuesto que sí, pero bueno, definitivamente en todos los demás pacientes no sería definitivamente una estrategia ideal y aceptada, o al menos no basada en evidencia. Hay beneficio, vean, ya hablamos de la tasa de respuesta, pero vean el control de la enfermedad que se alcanza con pembro más quimio. 56%
por ciento de respuesta parcial, 1.4% de respuesta completa, pero 28% de enfermedad estable. Estás hablando, si las cuentas no me fallan, de 86% de control de la enfermedad. Eso tampoco sucede en adenocarcinoma. No hubo diferencias en cuanto a toxicidad, obviamente más que las esperables de los pacientes que no recibían inmunoterapia, pues no tenían efectos inmunomediados. Esto era completamente esperable. Y después tenemos otros dos estudios, por último, dos estudios que también son bastante interesantes porque al final nos hablan de vencer otro mecanismo de resistencia. Y el mecanismo de resistencia es precisamente que antes de que el linfocito llegue a pelear con el tumor, llegue y tenga esta interacción, tiene que prepararse. Y hoy sabemos que este punto cada vez tiene más relevancia, esta preparación que se da en el ganglio, esta iniciación y activación del linfocito T para que tenga una eficacia para pelear contra la célula tumoral, también es de suma importancia. Y hoy, si bien cada vez la seguimos entendiendo más, pues recordemos que la inmunoterapia nació con un medicamento llamado ipilimumab, que es un medicamento CTLA4, que justamente actúa en esa fase, en la fase, o que no solamente en esa fase, pero en la mayoría es donde más actúa, en la fase de iniciación. Y entonces, pues valía la pena explorar el uso de dos inmunoterapias o de combinar ipilimumab más una inmunoterapia. El problema es que el Checkmate 227 es un estudio sumamente complicado, es un estudio con 6 brazos, es un estudio donde se estratificaba también por carcinoma escamoso, pero que lamentablemente no te permite ahorita discernir entre el beneficio específico de los pacientes con carcinoma escamoso y lo que se presenta inicialmente en ASCO de 2018, bueno, es un estudio positivo. Recordemos que inicialmente se había planteado para aquellos pacientes que tenían alta tumor mutation burden, después resultó que no, pero por ejemplo, si ustedes ven en los pacientes con carcinoma escamoso, que es una población realmente baja, el hazard ratio es de 0.92, es decir, no es un hazard ratio que estemos acostumbrados a ver en un tratamiento de inmunoterapia, ni siquiera es un hazard ratio que se acerque ni siquiera a un beneficio de la quimioterapia, de tal forma que para mí el Checkmate 227 no nos permite dilucidar en los pacientes que tienen carcinoma escamoso si podemos utilizar este tratamiento en pacientes con carcinoma escamoso. Hoy sabemos que el beneficio, inicialmente se presentó que el beneficio era para aquellos pacientes que tenían tumor mutation burden más de 10 mutaciones por megabase. Hoy sabemos que de eso no es cierto. Y por último, hablaré de este estudio, que es un estudio presentado en ASCO, del cual hoy está haciendo mucho ruido me parece para bien. Es un estudio positivo, es otra estrategia donde se decide combinar el famosísimo Checkmate 9LA, donde se decide combinar nivolumab más ipilimumab más quimioterapia versus quimioterapia. Aquí dos detalles que tenemos que hablar. Incluye pacientes con incluye pacientes con adenocarcinoma más pacientes con carcinoma escamoso. Segundo, solamente da 2 ciclos de quimioterapia. Y tercero, el mantenimiento era opcional. Claro, en carcinoma escamoso no das un mantenimiento, pero esto sirve para análisis en pacientes con adenocarcinoma. Es un estudio positivo, es un estudio que demuestra un beneficio. Sin embargo, si vemos la mediana, por ejemplo, de 15.6 versus 10.9, es una mediana positiva, es otra posibilidad de utilizarlo, y hacen esta diferencia entre carcinoma no escamoso y carcinoma escamoso, y ustedes pueden ver que en carcinoma escamoso también hay un beneficio, por lo tanto también podría ser un tratamiento aceptado. Y el beneficio aquí nuevamente se demuestra que es independientemente del PDL1, claro, repito, a mayor PDL1, mayor probabilidad de respuesta, pero aquí se diluye esto porque al final estás utilizando 2 inmunoterapias más un tratamiento de quimioterapia. Hay un beneficio en supervivencia libre de progresión, y entonces yo diría, ¿cuáles son las 3 técnicas que hoy podemos utilizar basada en evidencia en pacientes con carcinoma escamoso? Puedes utilizar pembrolizumab en aquellos pacientes de más del 50%. A mí, sinceramente, me gusta más utilizar incluso en esos pacientes más pembrolizumab más quimioterapia basado en el Keynote 407. Me parece metodológicamente mucho más puro. Puedes utilizar en todos los pacientes el Keynote 407 y seguramente tendrá un papel el Checkmate 9LA con la combinación de los 3 medicamentos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora voy a presentar a la doctora Elizabeth Escobar. Ustedes saben y conocen a la doctora Eli. La doctora Eli es oncóloga médica, hizo la especialidad en oncología en el Instituto Nacional de Nutrición.
trabaja actualmente en el Hospital Ángeles del Pedregal y tiene un posgrado en inmunoterapia y medicina translacional en Heidelberg, Alemania. Muchísimas gracias, Eli. La doctora nos va a presentar unos casos clínicos y va a dirigir una mesa de discusión. Gracias, Eli. Muchas gracias, Jerónimo, y muchas gracias a todos ustedes. Excelente las pláticas de la doctora Flores, el doctor Lara y tuya, Jerónimo, que nos ampliaron muchísimo el conocimiento de estos pacientes que tienen un cáncer de pulmón avanzado y que parece que el pronóstico puede ir cambiando poco a poco entre más conozcamos la genética de estos pacientes. Y bueno, vamos a pasar a algo muy importante, que es el hecho de pasar de la lectura, los artículos y todo el conocimiento a la clínica. Todos sabemos que cuando nos enfrentamos al paciente, a veces tanta información puede ser un poquito más difícil de poder descifrar, y la dinámica va a ser dar los casos, discutir un poquito los casos con preguntas. Solicito a la gente que está conectada que nos puedan ayudar con sus comentarios y respuestas a los casos, y al final vamos a tener una mesa de discusión donde podremos hacer comentarios y preguntas dirigidos a todo el panel de los presentadores. Y vamos a empezar con el primer caso. Es un hombre de 74 años de edad. Es un paciente que tenía antecedentes de importancia con cardiopatía isquémica, con una colocación de 2 stents coronarios en el 2013. Tiene diabetes mellitus en tratamiento con hipoglucemia anteoral, sin antecedente de tabaquismo. Como padecimiento actual, él empezó con un dolor lumbar importante. De hecho, fue el síntoma que lo llevó a ir con un ortopedista para revisarse. El ortopedista le hace estudios de imagen y ven que existen metástasis óseas. Posteriormente, en el interrogatorio vemos que no nada más tenía ese dolor lumbar, el paciente tenía tos en accesos, disnea, sensación de dificultad para poder tragar sólidos, había tenido una pérdida de peso de 3 a 5 kilogramos en los últimos 6 meses y una fatiga. A pesar de estos síntomas, el paciente tenía un estado funcional bastante bueno, seguía yendo a su trabajo, a su oficina, hacía la mayor parte de las actividades cotidianas, y solamente su principal punto y signo que él tomaba como importante era el dolor lumbar. El paciente, después de que lo ve el ortopedista y ve que tiene metástasis óseas, lo refiere al grupo de oncología, donde hacemos estudio más completo, le hacemos un estudio de PET-CT, donde podemos ver una masa tumoral a nivel del pulmón central que desplaza y obstruye la tráquea, la vía aérea. Tenemos datos de metástasis en diferentes puntos, principalmente óseos, con una metástasis principalmente en pelvis, y creo que era la que le producía el dolor al paciente. Y queremos hacer una pregunta para el público, que nos ayuden a contestar. ¿Qué procedimientos sugieren para el diagnóstico en este paciente? Si una broncoscopía con toma de biopsia, una toracoscopía con toma de biopsia, una biopsia guiada por tomografía o una biopsia líquida. Mientras esperamos la respuesta, doctor Lara, no sé si nos pueda a usted orientar un poquito sabemos que estos pacientes tienen pocas posibilidades de tener mutaciones en el tumor, y usted sugiere de todos modos hacerle a estos pacientes la búsqueda de mutación EGPR, ALK, ROS1, o solamente a un grupo específico de pacientes, tomando en cuenta el antecedente de tabaquismo y la edad. Bueno, tendríamos que ver la biopsia, porque es difícil solamente con la edad y el tabaquismo. A lo mejor podríamos pensar que es más un carcinoma escamoso, pero pues esto, hasta ya saben que como patólogo, hasta que uno no tiene las células bajo el microscopio y sabe exactamente qué son, pues puede uno decir si hacer o no hacer un perfil mutacional en particular. A lo mejor si fuera una neoplasia de células grandes, o sea, un carcinoma de células grandes, pues de todas maneras hacer el panel convencional de mutaciones, pero definitivamente habría que ver el tejido. Okay. Mire, estamos viendo aquí las respuestas y bueno, la mayoría coincidió en que habría que hacer una broncoscopía con una toma de biopsia.
Creo que lo más importante aquí es utilizar el método diagnóstico que tenemos a la mano, que sea lo menos invasivo para el paciente y que nos pueda dar una muestra suficiente por si llegamos a necesitar todos estos estudios genéticos y marcadores predictivos de algunas respuestas para poder guiar un poquito nuestro tratamiento. Y los oncólogos y los patólogos lo que queremos es una muestra suficiente para poder tener el diagnóstico. La biopsia líquida creo que en algunos pacientes queda como una última opción cuando no es posible biopsiar. Este paciente se le hizo una biopsia por broncoscopía y el reporte histopatológico fue un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. Se le hicieron todos los marcadores, se le hizo EGFR, LK, ROS1 y fueron negativos, como es esperable en la mayoría de estos pacientes, y se le hizo una expresión de PDL1, que fue una expresión alta del 80%. La clona que se utilizó fue una clona autorizada por la FDA, y para recordar exactamente el caso que tenemos, pues es un carcinoma escamoso avanzado con un paciente con un ECOG 1, creo que casi llegando al 2 si no nos apuramos a darle algo de tasa de respuesta con esa masa tumoral que tiene a nivel del pulmón, tiene una alta expresión de PDL1. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tratamiento sistémico recomendarían ustedes? Bueno, esto fue lo que les mencioné, nada más para que lo tengan visualmente. PDL1 del 80%, mutaciones negativas y una enfermedad buliminosa. Y la pregunta es, ¿qué tratamiento sistémico recomendarían? Tenemos como primera opción pembrolizumab como inmunoterapia monodroga, quimioterapia basada en platino y taxano, más inmunoterapia pembrolizumab con los estudios que nos presentó ahorita el doctor Jerónimo, doble inmunoterapia, nivolumab y ipilimumab, o quimioterapia más atezolizumab, o solamente quimioterapia. Y esta pregunta para Jerónimo, ¿tú qué opinas, Jerónimo, en pacientes con alta expresión ahorita que te estaba escuchando? Sabemos que en tumores escamosos parece que el PDL1 no es un marcador que tengamos que tomar al 100% para poder decidir o no un tratamiento, pero en pacientes con expresión alta de PDL1, ¿cuál es como tu conducta a seguir en estos pacientes? Estamos viendo la respuesta y bueno, la mayoría de los asistentes están votando por quimioterapia más pembrolizumab, que creo que nos ha quedado muy claro que es una de los tratamientos estándar en pacientes con... Sí, en efecto, Ali, perdóname, lo que pasa es que no prendí mi micrófono, perdóname. Sí, me parece que quimioterapia más pembrolizumab, me parece, no lo podemos considerar el estándar porque tenemos las otras dos opciones, pero me parece que es el estudio metodológicamente más puro, donde utiliza solamente el escamoso. El IMpower 131 no hubo un beneficio en supervivencia global a pesar de no permitir el crossover. Con pembrolizumab más quimioterapia sí se alcanzó, independientemente de si utilizabas nab-paclitaxel o paclitaxel. Me parece, soy sincero, es lo que yo más utilizo. Por supuesto, no puedes generalizar. Habrá pacientes que se puedan beneficiar de pembrolizumab monodroga, que no quieran un tratamiento de quimioterapia, que no les puedas dar un tratamiento de quimioterapia por tener un enfisema pulmonar y no quieras que se complique con una infección por supuesto, ahora se abre el camino para un Checkmate 9LA, que eventualmente yo donde veo posicionado el 9LA es en aquellos pacientes que tengan ciertas características clínicas que hagan pensar que son pacientes que o los rescatas con un tratamiento de primera línea o son pacientes que no van a llegar a un tratamiento de segunda línea. Muchas gracias, Jerónimo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un tratamiento desde mi punto de vista estándar para los pacientes es quimioterapia con inmunoterapia, y habrá pacientes que por el criterio médico, las comorbilidades y los estados funcionales probablemente escojamos alguna otra terapia como inmunoterapia, y lo demás creo que de doble inmunoterapia yo la dejaría todavía pendiente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué factores clínicos y de patología son los más importantes para toma de decisión en terapia a seguir? O sea, ¿cuáles son los puntos que uno como oncólogo, como médico, cuando está enfrente del paciente,
toma en consideración para poder decidir si le das o no le das cierto tratamiento, si le das pura quimioterapia, si le das quimio con inmuno o si le das pura inmunoterapia. Y la primera es si el ECOG y comorbilidades, PDL1 y comorbilidades, ECOG, PDL1 y comorbilidades, ECOG, PDL1, actividad tumoral y comorbilidades. Y me gustaría ver la respuesta. Doctor Lara, ¿usted qué opina del marcador o de pedir PDL1 a los pacientes escamosos con toda esta información? Sabemos que a lo mejor no es un marcador que defina totalmente si le vamos a dar qué tratamiento al paciente o no, pero para los altos expresores pues existe una posibilidad de monodroga con inmunoterapia. Mi opinión, como lo acaba de decir, es un marcador que si uno no lo determina, no vas a saber exactamente con qué te estás enfrentando, si estás ante un bajo expresor o un alto expresor. Entonces, pues es un marcador que, sobre todo en una histología con pocas opciones con respecto a los biomarcadores moleculares convencionales, pues hay que hacer. Y lo más importante, hacerlo con clonas que estén aprobadas por FDA de acuerdo a esquemas perfectamente controlados, reproducibles, probados con ensayos clínicos, como lo son las que existen. Está bien comprobado en estudios de grandes poblaciones, viendo también estos que les llaman LDT, que es una proporción grande, hasta el 50% de clonas que no son aprobadas por FDA pueden tener fallas, así es de que pues lo mejor es hacerlo y hacerlo con un método perfectamente estudiado como uno aprobado por FDA. Muchas gracias, doctor. Yo también creo que ese es uno de los puntos más importantes. No nada más es hacer la medición de la expresión del PDL1, sino tener la posibilidad de tener mayor certeza de que estás ante un resultado adecuado. Y bueno, como vimos en la respuesta, la mayoría escogió lo que todos creemos que estamos de acuerdo, que para poder decidir qué tratamiento le vas a dar a un paciente en términos generales oncológicos, pero en estos casos donde la actividad tumoral luego puede ser de forma importante con muchos síntomas, la mayoría de los pacientes son pacientes grandes, como lo dijo la doctora Flores, con comorbilidades importantes, pues el estado funcional de PDL1 y la respuesta que quieres balanceando la toxicidad será seguramente lo que va a decidir el tratamiento que vas a escoger en estos pacientes. Y aquí solamente menciono un poquito de la información que tenemos, donde podemos ver que hay ciertas recomendaciones donde dicen que cuando tienes un paciente con una expresión alta de PDL1, ya sea escamoso o no escamoso, pues puedes optar por la monodroga con inmunoterapia. Sin embargo, yo estoy más a favor de que si tienes un paciente con una expresión alta de más del 50%, con este estudio que nos acaba de presentar Jerónimo, de pembrolizumab más quimioterapia, con un buen estado funcional y que te permita dar y balancear la toxicidad y el beneficio, creo que deberá de ser nuestra línea de primer tratamiento. Y para otros pacientes que a lo mejor no crees que te van a aguantar la toxicidad o no requieres una respuesta rápida, pues a lo mejor inmunoterapia en monodroga podrá ser una buena opción. Este paciente inició tratamiento con nab-paclitaxel más carboplatino y pembrolizumab. El paciente, podemos ver el PET inicial y el PET a los 2 ciclos de tratamiento donde se ve una respuesta parcial. El paciente tuvo respuesta parcial durante todo el tratamiento, mantuvo una respuesta hasta progresión a los 16 meses y después iniciamos una segunda línea de tratamiento con quimioterapia. Esto es lo que les comentaba y aquí podemos ver el PET del paciente. Les repito que se utilizó nab-paclitaxel con carboplatino y pembrolizumab y este es el PET inicial donde tuvimos una respuesta parcial y el paciente tuvo una respuesta por 16 meses con respuesta parcial e inició una segunda línea de tratamiento. Actualmente está en una segunda línea de tratamiento con una calidad de vida adecuada. El segundo caso es un caso de un hombre de 76 años de edad, diabetes mellitus en tratamiento con hipoglucemia oral e insulina, hipertensión arterial controlada con 2 antihipertensivos. Él sí tiene una historia de tabaquismo.
Su padecimiento actual lo inició con tos en exceso, algo de disnea al esfuerzo, pérdida de peso y fatiga. El ECOG, este paciente sí tiene un ECOG 1 que en algún momento lo estábamos catalogando como 2, pero nos quedamos con el ECOG 1 para dar mayor beneficio de tratamiento, pero fue un paciente que empezó a tener un poquito más de síntomas que empezaron a limitar su vida diaria y su actividad en su trabajo. Este es el estudio de PET-CT inicial, donde podemos ver una tumoración importante, central, con metástasis en los 2 pulmones, metástasis hepáticas, y el reporte histopatológico de la lesión fue un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. A diferencia del otro paciente, es un paciente que no tenía expresión de PDL1, menos del 1%, no teníamos mutaciones activadoras, EGPR, ALK y ROS1 negativo. Y bueno, este es un paciente que por el volumen tumoral y los síntomas, pues queríamos mejorar, queríamos respuesta, y con un PDL1 de menos del 1%, me gustaría saber qué tratamiento sistémico recomendarían ustedes. Si a este paciente le podemos dar nivolumab con ipilimumab, quimioterapia basada en platino con taxano más pembrolizumab, si podemos dar quimioterapia platino más taxano más atezolizumab, o solamente quimioterapia basada en platino, taxano, gemcitabina, vinorelbina y las otras opciones en combinación con platino. Jerónimo, me gustaría saber qué opción tendrías para este paciente que no expresa PDL1, que escogerías doble inmunoterapia más quimioterapia. Yo aquí al final como PDL1 lo puedes ver como un mecanismo de resistencia. Me parece que obviamente ni siquiera está estudiado, dar un tratamiento de inmunoterapia solo en carcinoma escamoso no es como en el adenocarcinoma, que pudiera ser hasta cierto punto aceptable en aquellos de intermedio. Aquí me parece que no monodroga, tendría que ser inmunoterapia más quimioterapia, y creo que ahí pudiera haber un papel que todavía nos falta, porque esto que se presentó en el análisis interino, pero pudiera haber un papel para el Checkmate 9LA. No estoy tan convencido completamente de que realmente sean solamente los pacientes PDL1 los que más se benefician, pero es una realidad que en otros tumores, cuando tienes PDL1 negativo, los alcanzas a rescatar con ipilimumab. Aquí utilizar nivo más ipi basado en un Checkmate 227 cuando tienes ese hazard ratio de 0.97, la verdad es que yo no me sentiría tan cómodo utilizando el Checkmate 227. Probablemente el 9LA sí sea una utilidad, pero pues creo al final también el pembrolizumab más quimioterapia va a ser más utilizado incluso que un 9LA. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, y creo que la mayoría de los que votaron, bueno, aquí hay empate. Hay gente que cree que podríamos dar inmunoterapia pembrolizumab con quimioterapia, hay otros que creen que solamente se puede beneficiar con quimioterapia, y creo que aquí lo más importante es que en el estudio que nos presentaste de pembrolizumab más quimioterapia, este beneficio es independiente de la expresión de PDL1, es para todos los pacientes, aún sin expresión de PDL1, así como para los altos expresores o intermedios, y yo creo que el tratamiento tendrá que ser ahí un poco más individualizado. Probablemente la gente que votó por quimioterapia, no sé si tenga que ver con el acceso a no tener pembrolizumab, porque yo consideraría en este paciente como estándar de tratamiento pembrolizumab más quimioterapia. El paciente recibió de quimioterapia paclitaxel más carboplatino más pembrolizumab. Fue un paciente que hizo después de 4 ciclos, este es el primer PET, y aquí podemos ver el segundo PET, y podemos ver que después de 4 ciclos pudo tener una respuesta completa. La verdad es que le fue bastante bien al paciente. Continuó con pembrolizumab de mantenimiento, 22 meses con respuesta. Y bueno, esto es lo que tú decías, Jerónimo, que en escamoso la expresión de PDL1 pues no puede ser un marcador que nos pueda decir si el paciente puede o no puede utilizar un tratamiento de inmunoterapia. Perdón, yo quisiera ir, perdón, pero ¿TMB podría contribuir en algo, o cómo estaría el TMB de este paciente?
No lo hicimos y yo considero, doctor, que la carga mutacional todavía no la consideramos como un marcador que nos pueda predecir y nos pueda ayudar a tomar una decisión todavía en inmunoterapia. En algún momento, con los estudios primeros que se hicieron, parecía que en los pacientes específicamente escamosos con baja expresión de PDL1 o nula expresión de PDL1, la carga tumoral mutacional tumoral podría ser un marcador, pero creo que todavía no tenemos exactamente cuál es el punto de corte, cuál es la mejor medición como para tomarlo como un marcador y una posibilidad de respuesta al tratamiento con inmunoterapia y quimioterapia. No sé qué opinas tú, Jerónimo. Sí, en efecto, TMB me parece que no, visto como biomarcador predictivo, me parece que no tiene el poder que creíamos que tuviera. Es cierto, se comporta muy parecido a PDL1, a mayor TMB, a mayor PDL1, mayor probabilidad de respuesta, pero eso no hay un punto de corte establecido y no te debe tomar a una decisión clínica. Que TMB visto como mecanismo de resistencia en el sentido de que al tener menor carga mutacional tienes menor exposición de neoantígenos, que además esos neoantígenos se han traslapado con menor probabilidad de linfocitos infiltrantes, entonces me parece que pudiera tener un papel, pero un papel más como pronóstico, un papel más como informativo para llevar a tomar una decisión no basado solamente en el TMB, sino basado en el PDL1, en las características clínicas que la doctora Rosario mencionó, en el TMB, etcétera. Es decir, es información valiosa, viene a complementar, pero definitivamente no es una información que nos permita decidir entre uno u otro tratamiento. Y seguramente, doctor Lara, más adelante vamos a tener mayor información del TMB para cáncer de pulmón y para muchos otros tumores, y yo creo que sí es un marcador que tenemos en mente y que estamos esperando ver en qué momento y para qué grupo de pacientes lo vamos a utilizar, pero por el momento creo que no es un marcador que tengamos que pedir como para poder tomar la decisión de tratamiento en este grupo de pacientes. Por último, la verdad, mis conclusiones en cáncer escamoso avanzado es que existe con este estudio que acaba de presentar Jerónimo de pembrolizumab más quimioterapia, independientemente de la expresión de PDL1, creo que será el estándar de tratamiento en primera línea de tumores escamosos avanzados. Habrá que ver y explorar, y habrá pacientes que probablemente decidas darle pembrolizumab si tienen una expresión alta de PDL1, si no son candidatos a un tratamiento de quimioterapia en combinación con pembrolizumab, y la quimioterapia será otra opción para estos pacientes que según el criterio médico y la comorbilidad del paciente te diga si puedes no dar el tratamiento de estándar y dar un tratamiento de quimioterapia solamente basada en una combinación de platino. Y bueno, estos son los casos y me gustaría invitar a todos los ponentes. Perdón, Eli, lamentablemente estamos pasados de tiempo, ya son 21:43. Me apena muchísimo de interrumpirte, me apena muchísimo también no poder contestar las preguntas que se quedaron. Prometo hacérselos pasar a los diferentes ponentes vía mail para que nos generen una respuesta vía mail. Por favor, disculpen este retraso. Voy a necesitar dar terminada la sesión, por terminado el simposio. Quiero, antes de despedirme, agradecer muchísimo a los tres ponentes, a la doctora Rosario, al doctor César, a ti, Eli. Muchísimas gracias por su excelente calidad en cuanto a las presentaciones y su muy buen manejo de hacerlo muy, muy práctico. Les agradezco muchísimo. Los esperamos en las siguientes sesiones de ESMEO, por favor, y bueno, todos pasen una buena noche y todos síganse cuidando, por favor, muchísimo. Que estén muy bien. Gracias.